Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o sea cual sea la hora que nos estén escuchando. Me presento. Mi nombre es Alan Yair Ginés Vázquez y les doy la bienvenida a la emisión de nuestro podcast Analizando a México. Este proyecto surge con la finalidad de nosotros poder ofrecerles un análisis de los diferentes temas de derecho que hay en nuestro país, así como el análisis y reflexión de estos mismos. De antemano, les quiero agradecer su tiempo y a cambio de compartiremos información con ustedes que a lo mejor en algún momento de su vida vayan a requerir. Y para el inicio de este podcast hablaremos sobre 8 temas como introducción al derecho general y los temas son concepto, naturaleza y características del derecho, normas, clasificación y características, fuentes de derecho, acepciones de la palabra derecho, clasificación del derecho y jerarquía de leyes, aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, conceptos jurídicos fundamentales y hechos y actos jurídicos. Como podrán ver, tenemos un programa, la verdad, bastante amplio y bastante interesante para poder comenzar a adentrarnos en este mundo tan complejo y grande que es el derecho. Así que te recomiendo ponerte cómodo y si gustas traerte algo que comer, qué mejor. A su vez que nosotros esperamos que cualquier comentario, análisis u opinión que tengan acerca de los temas los dejen en la caja de comentarios para poder abrir el debate incluso ahí. Ya sabes, si te gusta nuestro contenido puedes apoyarnos dejándonos un like y sobre todo tu suscripción. Sin más que decir, comenzamos. Les comenzaré presentando a cada una de mis compañeras que estarán conmigo en este proyecto, que es nuestro podcast. Son unas chavas súper preparadas que ya sé que haremos un gran trabajo en equipo y podemos aportar diferentes puntos de vista. Así que le doy la bienvenida a Vianey. Ella está actualmente cursando la licenciatura en Administración. ¿Qué tal, Vianey? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Es un gusto tenerlos aquí en esta tarde acompañándolos y claro, un gusto estar debatiendo sobre estos temas. Espero sea de su agrado. Es muy emocionante estar aquí con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Vianey, por estar hoy aquí. Ahora daremos paso a otra compañera de nosotros que está desde el día 1 en nuestro salón. Ella también está cursando la licenciatura en Administración. Su nombre es Madaí. Cuéntanos, Madaí, ¿cómo estás? ¿Qué sientes al comenzar ya ese proyecto? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un gran placer estar en este maravilloso canal. Estoy sumamente feliz de estar compartiendo nueva información para cada persona que nos está escuchando. Este nuevo proyecto es de gran importancia. Es muy emocionante y satisfactorio dar a conocer nuevos temas y conceptos. Siempre es un gusto y un placer trabajar contigo, Madaí. Ahora daremos paso a nuestra última de nuestras compañeras. Ella es nueva en nuestro salón, tenemos poco tiempo de conocerla, pero no me cabe duda que es una gran pieza para este podcast. Dana, ¿qué tal? ¿Emocionada de comenzar? Hola, mucho gusto a todos, compañeros. Es un placer poder trabajar con ustedes. Muchas gracias, Alan. Sí, estoy súper emocionada por emprender este proyecto y dar a conocer dos temas increíbles. Ustedes también hacen una gran parte importante de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, como podrán notar, estoy rodeado de excelentes compañeras, que juntos daremos lo mejor de nosotros para tenerlos bien informados. En cuanto al derecho, ya que considero que es algo fundamental, ya que somos como podemos, ya que cómo podemos vivir en nuestro país sin conocer el derecho. Si no lo sabemos, nos podrían llegar a violar nuestros derechos y nosotros no lo sabríamos. Es por eso que nosotros aquí estamos, y no hay mejor forma que empezar que con la introducción al derecho general. El primero de nuestros temas que hablaremos será el concepto de la naturaleza y características del derecho. Le cedo la palabra a Dana para que nos comience a hablar del tema. Las leyes naturales son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las relaciones indiferentes que en la naturaleza existen. Toda ley enseña, según la fórmula de Helmut Hunt, que a determinadas condiciones que en cierto respecto son iguales, se hallan siempre unidas determinadas consecuencias, que en otro cierto respecto también son iguales. Tal vez sea un poco complicado de interpretar. Es más fácil de lo que se escucha. Podemos argumentar cómo estas leyes es para todo individuo. Puede vivir en sociedad el tener una ética
Legalmente no existe ley que pueda intervenir con los derechos humanos, ya que estos se adquieren desde que estamos en vientre de la madre. Personalmente no he tenido como tal una experiencia para compartir. Las leyes naturales implican la existencia de las relaciones necesarias entre los fenómenos. El supuesto filosófico de toda norma es la libertad de los sujetos a quienes obliga. Como veníamos haciendo referencia de la ley natural, no creamos que retomando el ejemplo de Newton, si él no hubiera descubierto y comprobado la gravedad, no quiere decir que ésta no existiera, sino que sería ignorada, por así decirlo, de los individuos, hasta que alguien se hubiera hecho la misma pregunta que Newton y será descubierta por alguien más. Una ley natural es válida cuando es verdadera, o sea, cuando las relaciones a que su enunciado se refiere ocurren realmente, en la misma forma que éste indica. Exactamente, esta ley tiene que ser comprobada de todas las formas posibles, ya que en caso contrario no sería una ley natural. Así como se descubrió la gravedad, muchas cosas también se han descubierto y se han comprobado, algunas todavía están en proceso, así que tienen que ser bien investigadas para poder dar la aportación, no solo a la sociedad, sino también a las leyes. Eso fue en cuanto a la ley natural. Ahora bien, en las características del derecho le cedo la palabra a Vianney para que nos empiece a hablar del tema. Derecho natural. El derecho natural forma parte de la moral. Rige la conducta social de los hombres relacionada con la justicia y bien común del derecho natural. Este derecho es muy importante porque todo individuo está obligado a obedecer o acatar al ser parte de la moral. Es imposible ser cambiado o modificado y este es universal, únicamente es mutable. En cuanto a sus aplicaciones, pues depende de sus aplicaciones y la variabilidad de las circunstancias o de cómo se den las cosas. Derecho positivo. Reglas o normas jurídicas en vigor en un lugar y en una época determinada. Un claro ejemplo de esto son las leyes de la República Mexicana, que están vigentes. Todo aquello que vive siendo justo o injusto, este derecho regula y ayuda al individuo a vivir en paz como sociedad. Derecho privado. Conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de los particulares entre sí. Este derecho persigue satisfacer los intereses privados de las partes. Tienen contratos, convenios y testamentos. Los testamentos son cuando tienen un arrendamiento y lo hacen ver hacia el Estado que están trabajando de forma privada con un individuo en particular. Derecho público. Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado como ente soberano con los ciudadanos y con otros estados. Este derecho es muy práctico a diario al momento de que el Estado hace declaraciones ante la sociedad. Las inconformidades que presenten la sociedad, las autoridades las escuchan y buscan distintas soluciones y así lo hacen en todos los estados. Para Edgardo Peninche López es la facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de la norma jurídica, es decir, el precepto atribuye a su contenido a un titular denominado derecho habitante, quien tiene el reconocimiento suficiente para obtener del obligado la satisfacción que corre a cargo del último. Es un conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Son como todos los derechos de cada individuo que tiene por ley o que establece la ley. Por ejemplo, como los trabajadores tienen derecho a 30 días de vacaciones anuales, ese sería un claro ejemplo. Perfecto, me gustó mucho cómo fluyó todo y creo que se abarcó todo. Ahora damos paso al tema de las normas, clasificación y características. Por favor, Vianney.
Quisiera ceder el micrófono a Alan. Yo hablaré. Por parte de Austin, toda norma es un mandato general y que una persona está obligada si es susceptible de ser asociada en caso de desobedecerla. Me identifico mucho con esta frase del autor. Como bien le dice, cada persona está obligada si es vista a desobedecer cualquier norma. Retomando mi vivencia en el derecho objetivo, pues fui observada por la autoridad que está desobedeciendo la ley. Entonces, mis actos fueron erróneos, por la cual fui multada. Tuve una sanción y bien dicen que a toda acción hay una reacción. Normas sociales. Nos permiten desarrollar una vida social más amena y cordial, o bien conducirnos conforme a ciertas reglas establecidas para circunstancias y momentos determinados. Estas normas son para todos ante la sociedad. Las sanciones por no respetarlas seremos discriminados por la sociedad. Estas normas por cada individuo debe ser bien cuidada, ya que es muy difícil perderla, pero no hay excepciones ante esta norma. Las consecuencias como individuo son imborrables, ya que la sociedad se encarga de que cada uno de los individuos seamos discriminados o rechazados. Normas morales, disposiciones que tienen como características la unilateralidad, porque frente al sujeto a quien obligan no hay otro autorizado para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Son internas, significa que las mismas han de cumplirse por el individuo. Estas normas imponen deberes, pero no conducen derechos. Estas normas quieren decir que tenemos que emplear respeto cuando se trata o se hace una plática con los demás, personas o individuos, ser responsables con el tiempo de los demás y no porque nosotros queramos podemos quitarles el tiempo en vano, sabiendo que tienen cosas que hacer, cuidar a las personas mayores o como se les conoce, a las de la tercera edad. Esto quiere decir que cada quien se puede autorregular. Normas jurídicas generales. Cuando una norma jurídica alude a una conducta atribuible a un número indeterminado de individuos. Es decir, que solo aplica para una persona o varias personas, pero no así para la población en general. Se puede observar en resoluciones generales y administrativas como en contratos, testamentos, etc. Gracias por sus aportaciones. Ahora procederemos a hablar de las fuentes del derecho. Le cedo la palabra a Madaí para que nos introduzca al tema. Noción de fuente de derecho. Se habla en efecto de fuentes formales, reales e históricas. Por fuente formal entendemos los procesos de creación de las normas jurídicas. Llamamos fuentes reales a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. El término fuente histórica, por último, aplicase a los documentos, inscripciones, papiros, libros, etc., que encierran el texto de una ley. Se entiende que las fuentes formales son las que están dadas por la autoridad, son las normas que todo individuo debe respetar y cumplir. A partir de estas se van dando las demás, son una cadena. Por ejemplo, en nuestras leyes está la de sancionar a los individuos que roban. Ahí también entran las fuentes reales, ya que entra la opinión de la sociedad en tal ley, ya que abogan por el individuo o bien tienen varias opiniones acerca de tal ley. Esta ley está escrita y aprobada por las personas legales que tienen la capacidad de aprobarlas. Por último, vemos que entra de igual manera la fuente histórica, ya que la ley está estructurada y escrita en un libro dado como la Constitución. La legislación. La legislación es la más rica e importante de las fuentes formales. Podríamos definirla como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que le dan nombre específico de ley. Las leyes dadas por un Estado rigen el comportamiento y las acciones prohibidas, al igual que las que se deberán de aprobar y cumplir. La legislación resguarda los derechos. Por ejemplo, se encuentra plasmada una ley que prohíbe que una misma persona vote 2 veces. En mi comunidad, una persona quiso votar 2 veces, ya que un candidato le compró su voto y el otro candidato era de su familia. La persona pensó que podría engañar a las personas que estaban en las urnas, pero claramente no pudo, y al final no lo dejaron votar y anularon su voto, ya que había
hecho primero. La legislación, aparte de brindar leyes para dirigir de una buena manera a la sociedad, también se utiliza y aplica para castigar a quienes no la cumplan. El proceso legislativo. En el proceso legislativo existen 6 diversas etapas, a saber, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Iniciativa es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley. Si yo fuera legisladora de un Estado y quisiera proponer una ley para el bienestar de la ciudadanía, estaría aplicando la iniciativa de un nuevo proyecto, el cual sería revisada por varias ocasiones por las diferentes cámaras, las cuales son cámaras de origen, cámara de revisión, poder ejecutivo y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Discusión. Es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. Yo propuesto mi proyecto será revisado por las diferentes cámaras, las cuales se notan una parte errónea dentro de la ley. Las estarán regresando y realizarán los cambios. Si mi ley es aprobada por la primera cámara de origen, pasa a la siguiente, pero en esta detectan error, entonces la vuelven a revisar, pero solo la parte que está mal. La primera vuelve a hacer sus correcciones y ahora sí, tanto la cámara de origen como la cámara de revisión pasan la ley al Poder Ejecutivo. Aprobación es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. La aprobación puede ser total o parcial. Las revisiones dadas por cada cámara fueron aprobadas y tal vez se aprobó por el total de votos hacia el proyecto presentado. Ya con las revisiones dadas por cada cámara, el proyecto está perfectamente estructurado y puede seguir a los últimos 2 pasos para poder ser legalmente aprobada y ejecutada. En este apartado solo se refiere a la aprobación de las cámaras con todo y correcciones. Sanción. Se da este nombre a la acepción de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. El presidente de la República puede negar su sanción a un proyecto ya admitido por el Congreso. Mi proyecto presentado y aprobado por el Congreso ahora estaría en espera de la aceptación del Poder Ejecutivo, el cual de igual manera revisará y tomará en cuenta si es aceptable o no. Si llegara a estar todo en perfecto estado y bien explicado, entonces el Poder Ejecutivo dará el sí y pondrá mi proyecto propuesto en los últimos pasos. En caso de ser rechazado por el Poder Ejecutivo, ya sea el presidente o demás, este proyecto dirá adiós o se modificará en su totalidad. Publicación. Es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deberán cumplirla. La publicación se hace en el llamado Diario Oficial de la Federación. Si el proyecto propuesto ya está totalmente aceptado y verificado por cada una de las etapas ya mencionadas y requeridas, es el momento de empezar a reconocer a quienes deberán ir dirigidas, por lo tanto, quienes deberán de estar obligados a cumplirlas. Se empieza un recuento y una plática de quiénes serán los individuos, países o estados que se establecerá en el Diario Oficial de la Federación. Iniciación de la vigencia. Existen 2 sistemas de iniciación, el sucesivo y el sincrónico. Si se trata de fijar la fecha de iniciación de la vigencia relativamente al lugar en el que el diario oficial se publica, habrá que contar 3 días a partir de aquel en que la disposición aparece publicada, tratándose de un lugar distinto. Deberá añadirse dicho plazo un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda de la mitad. Ya una vez estado emitido en el Diario Oficial de la Federación, en el mismo país en donde se propuso el proyecto, entonces no habrá tanto el problema a la hora de ser emitido por el país de origen. Se podría decir que solo esperará para ser 100% legal a partir de los 3 días de aquel momento en el que se publicó. Después del tiempo dado ya se
ya será obligatorio para que el país o el estado en el que se propuso el proyecto, si el proyecto que propuse va dirigido para otros estados, entonces el tiempo de legalidad y de obligación será más tardado. Se le aumentará un día por cada 40 kilómetros o fracción que exceda la mitad del estado o país, a donde de igual manera va dirigido y será obligatorio de cumplir. La costumbre como fuente de derecho. Está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo, y tales reglas transformarse en derecho positivo cuando los individuos que las practican les reconocen obligatoriedad, cual si se tratase de una ley. En el mes de diciembre se celebran varias fiestas. En mi comunidad existen 2 maquiladoras y ambas a sus trabajadoras les dan el día libre el 12 de diciembre, ya que tenemos la costumbre de realizar festejos religiosos. Esta costumbre para las maquiladoras de mi comunidad se volvió obligatorio darles el día libre, ya que si no se les proporcionaba, varios faltan y por lo tanto no haya demasiada producción. Esta costumbre se volvió obligatoria. La costumbre tiene dos elementos, subjetivo y objetivo. El primero consiste en la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y debe, por tanto, aplicarse. El segundo, en la práctica, suficientemente prolongada de un determinado proceder. En el trabajo de mi padre, tiene la costumbre de realizar un convivio en diciembre, exactamente el 12, y en el que se presenta lo que es la comida y algunos detalles. Esta costumbre se volvió obligatoria dentro de la empresa, ya que los trabajadores tienen el derecho de realizar un festejo y la empresa tiene la obligación de proporcionarles el ingrediente principal de la comida, el cual es un animal. Dicho festejo es un derecho y una costumbre que no se les puede negar a los trabajadores y se volvió una obligación de la empresa proporcionar lo esencial para el convivio. La jurisprudencia como fuente del derecho sirve para designar al conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Al dedicarse una ejecutoria discrepante de jurisprudencia, no se interrumpe ni se modifica, sino se deroga. Son dadas y autorizadas por órganos altos de los cuales sí se pueden cambiar y autorizar las leyes. La jurisprudencia aclara las leyes que no están detalladas del todo. Por ejemplo, si una norma jurídica está establecida del todo, explicada o detallada, estaría la jurisprudencia, ya que dará un criterio sobre aquella, al igual que aclarará el texto en la forma de que la sociedad la interprete de la manera correcta. Si fuere parte del poder judicial y no estuviera en mi poder una norma jurídica que no está del todo detallada, ya tendría el poder de aclarar e incluso de modificar ciertos párrafos, para que la sociedad no estaría del todo entendible. La jurisprudencia la aclara y es vital para el entendimiento de las normas jurídicas. Procesos de creación de normas individualizadas. Las normas individualizadas, que como su nombre lo indica, solo se aplican a uno o varios miembros individualmente determinados, son individualizadas. Las resoluciones jurídicas y administrativas, los testamentos y los contratos, y, en el orden internacional, los tratados. Estas normas están creadas para aplicarse a un miembro. Por ejemplo, se mencionan los testamentos, ya que se aplica a un miembro ya seleccionado. Mi bisabuelo realizó su testamento en el cual dejó como sucesor a mi abuelo. Este acto jurídico manifiesta una voluntad que hace con la intención de producir consecuencias jurídicas para la persona seleccionada, la cual absorberá todo lo relacionado con lo que está escrito. En la entrega del testamento se hace presente en las normas individualizadas que la persona tiene por derecho y serán respetadas e interpretadas por las personas capacitadas y autorizadas por la ley. La doctrina. Se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Los juristas son personas que desarrollan
opinan sobre el derecho en sí. La doctrina explica lo que ya está escrito en la ley. Se encarga de darle una opinión y una mejor explicación de lo que ya está escrito. Por ejemplo, soy una abogada y me interesa demasiado todo lo relacionado con la ley. Podría ser un libro en el cual abordaría de manera teórica y muy bien estructurada las leyes. La doctrina es todo aquello que escribiré. Estaré dando mi opinión y estructura de las leyes del derecho. Un tema algo largo, pero más que necesario para que a todos nuestros oyentes les quede claro de lo que se está hablando. Y así es como damos inicio al siguiente tema. Derecho vigente y positivo. Derecho vigente. Llamamos orden jurídico vigente al conjunto de normas imperativo, atributivas, que en una cierta época y en un país determinado la autoridad política declara obligatorias. El derecho vigente es todo aquel derecho que está activo y que se sigue cumpliendo por ejemplo, en el ámbito del trabajo se menciona que los trabajadores que presentan una enfermedad contagiosa deberán ser retirados temporalmente. En este caso, esta ley sigue vigente. Mi padre es encargado ahí en su trabajo. Entonces, cuando alguno de sus compañeros de trabajo presentan algún síntoma o la enfermedad que presentan es contagiosa, los mandan a descansar y da aviso a su superior para reportar que un trabajador se retira. Él le menciona al trabajador sus días que le darán de recuperación y el día que se deberá de presentar de nuevo para trabajar. Derecho positivo. No todo derecho vigente es positivo, ni todo derecho positivo es vigente. La vigencia es atributo puramente formal. La posibilidad es un derecho que estriba en la observancia de cualquier precepto vigente o no vigente. El derecho positivo es toda aquella norma, ley o mandato que en algún momento de la historia fue dado y fue aceptado, ya sea por la costumbre o por la legislación. Un ejemplo sería respetar los códigos de transporte. Cuando vamos en un automóvil, lo primero que debemos hacer es ponernos cinturones de seguridad, ya que es un código que se debe de respetar y que en algún momento te puede salvar la vida en un accidente. Un gran tema, sin duda, y sobre todo conciso. Nos encontramos en la mitad de nuestro podcast, así que les recuerdo que para apoyarnos nos podrían dar like, compartir y suscribirse. Eso sería de mucha ayuda para seguir creciendo el proyecto. Ahora continuamos con la clasificación del derecho y jerarquía de leyes. Clasificación del derecho. El derecho objetivo no se concibe fuera del objetivo, pues siendo la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo, supone lógicamente la existencia del positivismo en lictud. El derecho subjetivo son todas las facultades que posee una persona para así poder actuar en su vida jurídica, y esto va de la mano, ya que el derecho objetivo ya que es todo el conjunto de normas y leyes que hay, por ende, este mismo no podrá, mediante las leyes y normas, ciertas limitaciones, ya que nosotros no podemos actuar al 100% libremente, porque si no, pudiéramos matar, robar, secuestrar, entrar a casas ajenas, etc. ¿Y y aquí es donde entra el derecho subjetivo? El derecho en sentido objetivo es un conjunto de normas, tratase de preceptos imperativos, atributos, es decir, de reglas que además de imponerse deberes conceden facultades. En la palabra más comunes para todos los que nos hablan es el derecho en su forma objetiva, son todas las limitaciones que tenemos, es decir, todas nuestras normas, nuestras leyes, nuestras reglas, etc. Ya que sin estas viviríamos en la más pura anarquía absoluta. No habría nada que no se pudiera hacer, desde las cosas buenas hasta las cosas más malas que nos imaginemos. Y en ejemplo de esto es la película de La Purga. En ella hay 12 horas de la libertad más absoluta en todo Estados Unidos. Y se puede ver cómo el humano es completa libertad aprovecha para sacar sus peores acciones, su peor comportamiento, casi como animales. El derecho subjetivo es una función del objetivo. Esta es la norma que permite o prohíbe. El permiso derivado de la norma. Tenemos que partir de la base que, aunque somos libres y podemos ir a cualquier lado,
Bueno, eso es técnicamente, ya que para ir a otros países se nos pide visa y así, pero en teoría se podría, así como somos libres de tomar nuestras propias decisiones, como nuestras creencias. En sí no somos libres del todo, y es ahí cuando el derecho objetivo le pone limitantes al derecho subjetivo. Los preceptos jurídicos agruparse en reglas de derecho público y de derecho privado. Las primeras deben dividirse a su vez en constitucionales, administrativas, penales, procesales e internacionales. Las segundas en civiles y mercantiles. De, de lo que esto nos habla es de la división que hay en preceptos jurídicos, que son dos, los públicos y los privados. Y como habrán escuchado, en los públicos se dividen en constitucionales, administrativas, penales, procesales e internacionales. Y esto se debe a que estos se centran en ordenar y regular la relación que existe entre el Estado y las personas, así como el vínculo con la sociedad, caso contrario al privado, que se centra en civiles y mercantiles, y esto se debe a que éstas se encargan de las relaciones que existen entre las mismas personas. Jerarquía de leyes. El problema de la ordenación jerárquica de los preceptos que pertenecen a un mismo sistema se complica extraordinariamente cuando el sistema corresponde a un estado de tipo federal. El más claro ejemplo de todo esto es nuestro lindo y querido México, ya que, por ejemplo, en el artículo 40 nos habla que el pueblo mexicano tiene la voluntad de construirse en una república representativa, pero que estará unida en una federación según la ley fundamental. Pero más sin embargo, el artículo 41 nos habla de que el pueblo tiene poder a través de los poderes de la Unión, y se menciona asimismo que tanto la Constitución Federal y el Estado no puede bajo ninguna circunstancia alterar o modificar el pacto federal una vez establecido, lo que para mí, en forma de entenderlo, se establece una jerarquía, pero dentro de esa misma hay excepciones donde se puede alterar. El precepto revela que los dos grados superiores de la jerarquía normativa están integrados en nuestro derecho. 1. Por la Constitución Federal. 2. Por las leyes federales y tratos internacionales. En nuestra jerarquía de poder en nuestro México no hay nada, ni nadie que esté por encima de la Constitución. Este es el máximo poder que existe dentro del territorio de los Estados Unidos mexicanos, ya que la Constitución es gran paso que se dio para poder volvernos un país independiente, donde todos éramos regidos bajo el mismo poder. Ya un escalón más abajo se encuentran las leyes federales y los tratados internacionales. Poseen el mismo nivel jerárquico, solamente están por encima de ellas. La Constitución posee ese nivel, ya que unas son acuerdos que se han cerrado con otros países que benefician a ambos y son ejecutados internacionalmente, mientras que el otro solamente abarca a nivel nacional, pero no son la ley. Unos temas de importancia para poder conocer más a fondo del derecho. Cedo la palabra a Madaí para que nos hable de la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. El ámbito de validez de las normas del derecho debe ser considerado según Kelsen desde 4 puntos de vista: el espacial, el temporal, el material y el personal. Nos habla Kelsen que para la validación se rige bajo 4 normas: el especial, que nos indica en dónde fue cometido, si estuvo dentro de la nación, si se encontraba en otro país o si estaba en un estado en donde eso no se pudiera realizar. Tenemos a su vez el temporal, el cual nos indica en saber en qué tiempo fue realizado, ya que no es lo mismo las normas de hace 50 años a las que tenemos hoy en día. También contamos con el ámbito material, el cual nos pide saber con qué cosa fue realizado el suceso. Y por último, contamos con el personal, el cual nos pide conocer a la persona y a los sujetos a quienes obliga. El territorio suele definirse como la porción del espacio en el que el Estado ejercita su poder, siendo este de naturaleza jurídica. Solo puede ejercerse de acuerdo con normas creadas o reconocidas por el propio Estado.
El conocer a qué se considera territorio nos permite quitar cualquier duda que pueda existir, ya que al saber de la definición de esta misma nos habla de que mientras nosotros entramos en el territorio de cualquier país, en ese momento estamos regidos bajo sus propias normas y leyes, ya que cada territorio tiene su propia estructura y ley. Entonces nosotros podemos de estar debajo del poder de la Constitución mexicana, ya que salimos de su territorio. Las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. Se puede referir a que las primeras nos hablan que tienen una vigencia de tiempo determinado, que una vez pasado ese tiempo pierde su vigencia. Caso contrario a las indeterminadas, que no tiene un tiempo establecido de vigencia, o sea, no tiene límite de tiempo. Puede darse el caso de que una ley indique desde el momento de su publicación la duración de su obligatoriedad. Se nos menciona que existen ciertos casos en el que hay leyes que desde el momento de estar aprobadas y publicadas cuentan con un tiempo de obligatoriedad, lo que nos quiere decir que hay tiempo definido para poder cumplirlas, si no seremos creadores de una sanción. Muchas gracias por sus aportaciones, chicas. Penúltimo tema, conceptos jurídicos fundamentales. Vianey, ¿nos quieres dar los honores? La norma de derecho y los supuestos jurídicos. En la sección 8 de esta obra llegamos a la conclusión de que todo juicio normativo expresa uno o varios deberes, cuya actualización depende de que se realicen ciertos supuestos que la misma norma establece. De acuerdo con este principio, se han dicho que las reglas que integran el orden jurídico positivo son imperativos hipotéticos. Conceptos jurídicos fundamentales o esenciales, llamados también categorías jurídicas, como las categorías o nociones irreductibles, en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. Se podría indicar como conceptos jurídicos fundamentales los supuestos jurídicos, las consecuencias de derecho, los sujetos de derecho o personas jurídicas. Los objetos de derecho o formas de conducta jurídicamente regulan la copula, debe ser, y las relaciones jurídicas. Supuestos jurídicos y consecuencias de derecho. Hemos definido el supuesto jurídico como la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. La citada definición revela el carácter necesario del nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto respectivamente impone y otorga. Si el difunto tiene varios hijos, los bienes serán divididos por partes iguales. Si alguien comete el delito de robo, debe sufrir tal o cual pena corporal, solo que no todo artículo de un texto legal contiene necesariamente los dos elementos de que hemos hablado. En efecto, la norma puede hallarse expuesta en varios artículos. En tal caso, uno de ellos contendrá la hipótesis y el otro la disposición. Perfecto. Ahora entramos a nuestro último tema, hechos y actos jurídicos. Dana, ¿qué nos podrías comentar de este? Los supuestos jurídicos simples y complejos. Los supuestos jurídicos pueden ser simples o complejos. Los primeros están constituidos por una sola hipótesis. Los segundos se componen de dos o más supuestos simples. Como ejemplo de aquello citaremos la mayoría de edad o la muerte de la persona. De estos, el homicidio calificado. En el caso del homicidio calificado, el supuesto jurídico complejo encierra la siguiente hipótesis: A, el homicidio; B, la premeditación; C, la alevosía; y D, la ventaja. La celebración del contrato de trabajo da nacimiento a determinados derechos y deberes, sin necesidad de hallarse ligada a otro u otros hechos. En cambio, un accidente sufrido por un trabajador en el desempeño de sus labores no provoca que sí mismo consecuencias jurídicas, sino solo en cuanto se encuentra unido a otro hecho, a saber, la existencia de la relación contractual
entre obrero y patrón. Hechos jurídicos compatibles e incompatibles. Dos o más hechos jurídicos son compatibles entre sí cuando al realizarse se suman sus consecuencias o producen otras nuevas. Un hecho jurídico es incompatible con otro. Al enlazarse con él, aniquila sus efectos. El más sencillo ejemplo de compatibilidad que nos ofrecen las obligaciones sujetas a condición resolutoria. Cuando tal condición se realiza, desaparece la obligación derivada del hecho jurídico independiente. El ejemplo más simple de esta incompatibilidad lo proporciona las obligaciones por renuncia. Cumplida tal noción, desaparece la obligación nacida de un hecho jurídico independiente. Lo mismo se aplica en las acciones judiciales, cuya eficacia está vinculada a un plazo final. La llegada de la segunda destruye las consecuencias de la primera. Toda incompatibilidad normativa supone lógicamente un vínculo entre dos o más hipótesis. La incompatibilidad es siempre la incompatibilidad de un hecho con otros, cuyas consecuencias se suprimen. Clasificación de los hechos jurídicos de acuerdo con su naturaleza. Examinados desde este ángulo, los hechos jurídicos aparecen divididos en dos grupos, naturales o causales, y humanos o voluntarios. Como las denominaciones lo indican, los primeros son fenómenos de la naturaleza y los segundos acontecimientos voluntarios, a los que la ley entasa de consecuencias de derecho. Los últimos son también conocidos con el nombre de actos jurídicos. Un acto jurídico es una manifestación de voluntad para crear, modificar, transferir o extinguir un derecho, con un resultado favorable para quien promueve la acción. Un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. Clasificación de los actos jurídicos en sentido estricto. Los actos jurídicos estricto sensu dividanse según Carneluti en proveídos de las autoridades, negocios jurídicos y actos obligatorios. Los primeros presentan el ejercicio de un poder, los segundos el ejercicio de un derecho y los últimos la observancia de una obligación. Atendiendo al número de voluntades que se requieren para perfeccionar el acto jurídico, distinguimos entre unilaterales y bilaterales. Como convenciones, aquellos para perfeccionarse necesitan del acuerdo de las voluntades de dos o más partes. Por ejemplo, todos los contratos. Clasificación de los hechos jurídicos en materia civil. Doctrina francesa. Los hechos jurídicos pueden consistir en hechos o estados de hechos independientes de la actividad humana, o en acciones humanas voluntarias o involuntarias. Como ejemplo de hechos o estados de hecho puramente naturales, podemos citar el nacimiento, la mayoría de edad o la muerte de las personas. La doctrina francesa clasifica el hecho jurídico en acto jurídico y en hecho jurídico en sentido estricto, y solo considera como hechos jurídicos en sentido estricto a los hechos o eventos de naturaleza. En el ámbito civil se considera que los procesos están a disposición de las partes, es decir, que si ésta no solicita nada, el proceso no comunicará. Por el contrario, el derecho penal no está a disposición de ambas partes. Muchas gracias, chicas, por toda la información que nos pudieron brindar. Se me hizo muy interesante todo lo que se habló, pero para realimentar todo eso, cada uno de nosotros dará su propia conclusión de todos los temas. Quien quiera comenzar, somos todo oído. Para concluir con todos los temas, este proyecto me gustó bastante. Espero que a todos nuestros espectadores también les haya interesado bastante el tema y les ayude bastante, ya sea durante la escuela, el trabajo, etcétera, que también tiene un entretenimiento más práctico y los espectadores también le entiendan con finalidad de derecho. Es un conjunto de normas y reglas que establece la base para la convivencia en sociedad. Está fundamentado en la sociedad, la equidad
y la igualdad y tienen como objetivo principal proteger los derechos y las libertades de cada individuo de forma individuales y garantizar el bienestar de la comunidad. En las normas se establece qué se debe o no se debe hacer ante la sociedad y se clasifican en distintas categorías. Las fuentes de derecho son los medios a través de los cuales se crean, modifican o exigen las normas jurídicas. El término derecho puede tener diferentes acepciones dependiendo el contexto en el que se utilice, como el conjunto de normas jurídicas que rigen la sociedad o una rama específica del derecho. Las leyes se jerarquizan o organizan según su fuente y rango. La ley se aplica en el tiempo y en el espacio. Además, existen muchos conceptos jurídicos fundamentales que son esenciales para entender el derecho, como la persona y el hecho jurídico, el acto jurídico, el contrato y la responsabilidad civil. Unas palabras más, unas palabras menos. Los hechos jurídicos son sucesos naturales o acontecimientos sociales que producen efectos jurídicos, mientras que los actos jurídicos son acciones voluntarias que tienen una finalidad jurídica. El derecho tiene como objetivo principal proteger los derechos y las libertades individuales y garantizar el bienestar de la comunidad. Las normas son reglas que establecen lo que se debe o no se debe hacer en una sociedad. Se clasifican en normas jurídicas, que es el derecho, normas morales, que es la ética, normas religiosas, que es la moral, y la norma de trato social, que es la urbanidad, y normas técnicas, que es la ciencia. Las características de las normas son su obligatoriedad, generalidad y abstracción y coercibilidad. Las fuentes de derecho son los medios a través de los cuales se crean, modifican o exigen las normas jurídicas. Las fuentes de derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. El término derecho puede tener diferentes acepciones dependiendo del contexto en el que se utilice, pues refiriéndose al conjunto de normas jurídicas que rigen la sociedad, a la facultad o poder de hacer algo, a una rama específica del derecho, derecho penal, derecho civil, etc., o que a una ciencia que estudia el derecho. El derecho se puede clasificar en derecho objetivo, conjunto de normas jurídicas, y derecho subjetivo, la facultad de poder tener una persona para hacer algo. Las leyes se jerarquizan según su fuente y rango. La Constitución es la norma suprema por encima de las demás leyes y normas. La ley se aplica en el tiempo de acuerdo a su vigencia y en el espacio de acuerdo a su territorialidad. La ley solo tiene efecto en el territorio donde se ha promulgado y durante el tiempo que se haya establecido. Además, existen principios como la retroactividad y la irretroactividad de las leyes que determinan si una ley puede aplicarse a hechos pasados. Existen conceptos jurídicos fundamentales que son esenciales para entender el derecho. Algunos de ellos son las personas, individuos o entidad que tienen derecho y obligaciones. El hecho jurídico, que son acontecimientos que proceden consecuencias jurídicas, y el acto jurídico, el contrato de acuerdo entre dos o más partes que establece obligaciones y derechos, y la responsabilidad civil, obligación de reparar un daño causado a otra persona. Los hechos jurídicos son sucesos naturales o acontecimientos sociales que producen efectos jurídicos, como la muerte de una persona. Los actos jurídicos son acciones voluntarias que tienen una finalidad jurídica, como la celebración de un contrato o la emisión de una sentencia jurídica. El derecho es un conjunto de normas y reglas que establece la base para la convivencia en sociedad. Está fundamentado en la justicia, la equidad, la igualdad y tiene como objetivo principal proteger los derechos y las libertades individuales y garantizar el bienestar de la comunidad. Las normas son reglas que establecen lo que se debe o no se debe hacer en una sociedad y se clasifican en distintas categorías. Las fuentes del derecho son los medios a través de los cuales se crean, modifican o exigen las normas jurídicas. El término derecho puede tener diferentes acepciones dependiendo del contexto en el que se utilice, como el conjunto de normas que rigen la sociedad o una rama específica del derecho. Las leyes en el tiempo y en el espacio. Además, existen conceptos
jurídicos fundamentales que son esenciales para entender el derecho como la persona y el hecho jurídico, el acto jurídico, el contrato y la responsabilidad civil. Los hechos jurídicos son sucesos naturales o acontecimientos sociales que producen efectos jurídicos, mientras que los actos jurídicos son acciones voluntarias que tienen como finalidad jurídica. La aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio establece el ámbito temporal y territorial de aplicación de las normas. El concepto jurídico fundamental incluye la persona, los hechos y actos jurídicos, los contratos y la responsabilidad social. Los hechos jurídicos son sucesos que generan consecuencias legales, mientras que actos jurídicos son acciones voluntarias con efectos jurídicos. En nuestra vida cotidiana, las disposiciones que tienen como características de la unitariedad, que frente al sujeto a quien obligan no hay otro autorizado para exigirle el incumplimiento de sus deberes. O sea que las normas morales imponen deberes, pero no conceden derechos, son internas. Significa que las mismas han de cumplirse por el individuo únicamente en el propósito de atacar dichas normas. En ese sentido, la interioridad en estos preceptos contribuye a una modalidad o atributo de la voluntad. Son incoercibles, porque su cumplimiento es espontáneo, es decir, estos preceptos no demostraron el empleo de la fuerza para el logro de su cumplimiento. Son autónomos porque tanto el obligatorio como el creador de dichas normas en la misma persona. Esto significa que cada quien se autolegisla. En la sección 8 de esta obra llegamos a la conclusión de que todo juicio normativo expresa uno o varios deben, cuya actualización depende de que se realicen ciertos supuestos en la misma norma que se establecen. Ahora bien, si se acepta la exigencia de preceptos jurídicos no sancionados, tendrá que admitirse bien que la fórmula, es decir, que la B enuncia una regla jurídica completa. Lo dicho no excluye la posibilidad de que dos preceptos se encuentren ligados entre sí, de tal manera que el incumplimiento de los deberes fiscales por uno de ellos contribuye al supuesto jurídico del otro. Las consecuencias a que da origen a la producción de supuestos pueden consistir en el nacimiento de la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y obligaciones, como la ley de casualidad, siguiendo el paralelo entre la ley natural y la norma. Fritz Scheinger habla de la ley de casualidad jurídica. Puede expresarse así: no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho, o en forma, toda consecuencia jurídica hállase condicionada por supuestos determinados. En la primera hipótesis, los deberes y los derechos derivados del hecho jurídico no nacen hasta que en el término llega. En la segunda, existe desde el supuesto se realiza, pero antes de que la llegada de aquel no puede el titular exigir de sujeto pasivo el incumplimiento de su obligación. Hablaremos en el primer término de la clasificación general propuesta por el jurista italiano Francesco Carneluti. Los hechos jurídicos. Dice este autor, puede ser clasificados de dos puntos de vista, aprendiendo a su naturaleza de acuerdo con los efectos que producen, como las denominaciones lo indican. Los primeros son fenómenos de la naturaleza y los segundos acontecimientos voluntarios, a lo que la ley entasa de consecuencias de derecho. Doctrina francesa, así como los hechos jurídicos pueden consistir en hechos o estados de hechos independientes de la actividad humana, o en acciones humanas voluntarias o involuntarias. Como ejemplos de hechos o estados de hecho puramente naturales, podemos citar el nacimiento, la mayoría de edad o la muerte de las personas. Conceptos jurídicos fundamentales. Como conclusión, una norma jurídica parte siempre del presupuesto de hecho, para posteriormente regular las consecuencias que ello tiene en el área de derecho. El presupuesto de hecho de la norma es un hecho jurídico. Es importante
distinguir dentro de los hechos jurídicos en el sentido amplio. Los llamamos como actos jurídicos. Y los hechos jurídicos en sentido estricto, un hecho jurídico en sentido estricto no tiene por qué ser voluntario ni controlable de la persona. Mientras que el acto jurídico, la voluntad de la persona es esencial. Por lo tanto, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. Hechos y actos jurídicos nos acompañarán en toda nuestra vida. En cualquier momento que nosotros hagamos algo que tenga que ver con lo jurídico, estaremos en presencia de estos supuestos. Cuando hagamos lo contrario, el contrato o un convenio, una compraventa, estaremos ejerciendo de acuerdo de las voluntades. Aplicamos derechos y contraemos obligaciones. Es por ello la importancia del tema y la importancia de no ignorarlos. Nos sirve para poder entender lo que en el ámbito de tantos hechos como actos jurídicos fundamentales. Se puede concluir que cada uno de los temas presentados fue de gran ayuda y entendimiento para conocer más sobre los conceptos que día con día son mencionados, sobre situaciones que son injustas o justas para los individuos. Cada uno de los temas es de suma importancia, ya que nos proporcionan un nuevo conocimiento de lo que no entendíamos o quizá nunca llegamos a escuchar de todos los temas ya antes mencionados. En la vida diaria de cada persona se encuentran presentes algunos de los conceptos ya antes mencionados. Se entiende que el derecho es un sistema que regula el comportamiento de las personas. En el derecho se presenta lo que son las normas, las cuales si no existieran, al igual que las leyes, la sociedad sería un completo desorden y caos. Cada uno haría lo que quisiera, no existiría un orden o unas reglas que pusieran un alto. Gracias a que la sociedad ha evolucionado en su manera de pensar, las reglas se fueron implementando y aplicando cada día más para ser una sociedad donde cada individuo tuviera derechos que los protegieran de distintas situaciones. Injusticias. Claro que con el paso de los años, las personas que se encuentran con el poder de proclamar o dictar nuevas leyes ya no lo hacen para encontrar un bien para la sociedad. Lamentablemente, cada año que pasa, algunas leyes proclamadas son una verdadera injusticia. Las normas que también se mencionan en este tema son de gran ayuda para regular el comportamiento de los individuos. Por ejemplo, si en mi comunidad no hubiera ciertas normas que cumplir, cada persona haría lo que quisiera, pero como sí están impuestas, las personas están obligadas a cumplirlas, y así la comunidad está en orden. Claro que existen individuos que no las cumplen, y si no las cumplen, están sujetos a recibir un castigo por ello. Pero así como pueden castigar, pueden otorgar derechos. Cada persona está en su poder de conocer y reclamar que sus derechos sean cumplidos, tal y como están escritos en la Constitución. Ahora bien, si las personas conocieran cada una de las leyes promulgadas, creo que todos por lo menos viviríamos con un poco de armonía en nuestro país. Los derechos tienen un gran poder y es más importante el respetar cada uno de estos, pero así como algunos respetan al 100% cada derecho, existen personas que no hacen caso de respetarlos. Así como en nuestro país existen ciertas leyes que tienen que ser respetadas y sancionadas a quienes no la cumplan, así en varios países de todo el mundo existen sus propias leyes y normas que regulan los comportamientos de la sociedad. En comparación a México, en algunos lugares, el no cumplir el pie del reglamento, las sanciones son verdaderamente impuestas y realizadas. Nuestro país aún le falta más coraje y rectitud ante los derechos y las leyes que tenemos. Los ciudadanos que conformamos a México deberíamos de ser más rectos en lo que proclamamos y realizamos. Cada individuo que integra este país debe conocer sus derechos y de lo que nos podemos defender y de lo que no. Para conocer todo esto, para conocer este gran panorama que tenemos como personas, debemos de conocer los conceptos que integran cada ley o norma. Debemos dedicar una parte de nuestro tiempo para visualizar cómo está estructurada nuestra Constitución, ya que si conocemos cada parte fundamental de lo que está escrito, podemos con mayor seguridad defendernos ante una injusticia o ante una situación en donde los perjudicados seamos nosotros.
En este podcast conocemos un poco de algunos conceptos que antes tal vez no conocíamos o no entendíamos. Gracias a estas experiencias, ahora entendemos más de algunos temas. Se menciona sobre las costumbres que se pueden volver obligatorias en algunos lugares. Claro que si estas costumbres son específicamente cumplidas. Los temas abordados nos inducen a un nuevo mundo en donde entendemos y conocemos que los derechos que tenemos como personas están estructurados de una manera en la que debemos de saber cómo llevarlas o entenderlas del todo, porque qué tal y algunas de las leyes solo están por un determinado tiempo, o sea, que algunas tienen vigencia. Debemos de conocer qué tiempo estarán activas para poder respetarlas y cumplirlas tal y como se debe de hacer, y algunas no tienen tiempo de vigencia. Pueden estar ahí décadas. Claro que se tiene que estructurar con los años, porque los días pasan y no todo sigue siendo lo mismo. En estos temas presentados debemos de hacer un gran razonamiento para poder implementar los conceptos dados en nuestra persona o en la sociedad. En alguno de los temas me puedo identificar, ya que en mi entorno sucedieron algunas situaciones en donde algunas leyes estuvieron presentes y lamentablemente no me di cuenta de lo que realmente sostenían e implicaban. Por estos conceptos ahora entiendo el porqué y el cómo se solucionaron los hechos que me sucedieron anteriormente. No conocía lo que realmente es el derecho, no comprendía algunas normas que regulan el comportamiento con lo presentado e investigado anteriormente. Me di cuenta que el derecho, las leyes, las normas, los pasos que se encuentran en cada concepto que se engloban en estos temas siempre están presentes en nuestra vida diaria. Tal vez es muy difícil identificarlos, ya que si no conocemos conceptos y lo que emana de cada uno de ellos, se nos complica saber cómo reaccionar ante situaciones en donde realmente están estos temas. Como persona que ya conoce un poco más sobre lo que tenemos como derechos, será de gran ayuda para salir o para saber cómo resolver o actuar ante situaciones que sean injustas, o que bien quiera realizar ciertos trámites con lo poco que se menciona ahora sabré cómo reaccionar. El saber generalmente sobre estos temas es de gran ayuda para que no se nos aplique una injusticia. El conocimiento es poder y saber un poco de leyes, de normas y de lo esencial del derecho en sí es un gran poder para cada persona. Si realmente se cumpliera cada escrito de la Constitución, la sociedad sería realmente equilibrada, pero hay que conformarnos por este determinado tiempo que como una nueva generación tenemos la oportunidad de conocer y saber más sobre estos temas que nos ayudarán demasiado en el camino que estamos estructurando. Sin duda, fue una plática bastante larga. En eso creo que coincidimos todos. Aún así, yo pienso que fue en verdad algo enriquecedor. En lo personal, algo que amplió mis conocimientos y mi panorama del derecho, porque aunque los informamos a ustedes, cada uno de nosotros hizo su propio trabajo de investigación para poder darles información y que sirva, ya que yo sé lo tedioso que es leer un libro. En lo personal es algo que me cuesta mucho, pero este es un proyecto que en verdad me apasiona. El escuchar podcast es algo que a mí en lo personal me encanta. No hay nada como escuchar un buen podcast de fondo mientras haces tus actividades, y yo sé que es imposible acordarse de todo lo que se habló, pero si les hicimos que se quedaran con algo que les haya parecido relevante, yo considero que cumplimos nuestro propósito. Aunque llevé derecho en mi último año de preparatoria, no vi el derecho desde este punto. Por ejemplo, yo no conocía qué era la ley natural, jamás se me hubiera pasado por la mente que algo así, pero una vez investigado sobre ella, aprendí de su finalidad. Es la explicación que hay en las relaciones que existen entre los fenómenos, como podría ser el fin de las normas y la relación que existen entre nosotros, el saber, aprender y empaparme de las diferentes características del derecho. Sin duda fue algo que complementando con las ideas que me brindaron, considero que tanto yo como nuestros oyentes fue una forma para ampliar aún más las características que conocíamos. Y más que eso, yo creo que fue más un tema de ampliar las definiciones que podríamos llegar a desconocer o así. Cuando hablamos de las normas, sin duda en lo personal me ayudó a ir más o menos ir entendiendo cada uno, y aunque su nombre nos podría llegar a indicar por dónde iba, sin duda creo que al hablar entre más personas me permitió poder enriquecer esa idea que tenía, como podría ser por ejemplo las normas sociales, que entendía que tenía que ver con la sociedad, pero desconocía
que habían ciertas reglas establecidas para circunstancias y momentos determinados, y obvio, como en todo, si no se cumplen hay sanción. Pero lo que sí antes de mi investigación me generaba duda eran las normas morales. No terminaba bien estas, o sea, no sé, ¿cómo moderas la moralidad de cada uno? Ya que eso es algo personal, pero más bien la cosa iba a que estas lo que imponen son deberes, pero no conceden derechos. Y de ahí me quedó más claro lo de la moralidad, ya que nos ayuda a que nosotros no estamos obligados a cumplirlas, pero depende de nosotros si acatamos cumplir o no. Así también puede aprender más sobre el proceso legislativo y que se divide en 6 etapas, las cuales son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Es importante conocer por qué proceso es que pasa la más importante de las fuentes formales y el cómo en estas participan diferentes órganos del Estado, en las cuales hay algunos pueden tener sus desacuerdos con estas mismas o no, pero no deja de ser un proceso. Y luego un tema que se me hizo de mucho interés fue la jerarquía que existe en el poder en nuestro país. Obviamente me esperaba que la Constitución estuviera en lo más alto, pero lo que no me esperaba fue los tratados internacionales y las leyes federales estuvieran en la misma jerarquía, aunque analizándolo tiene hasta cierto punto sentido. Digo, no es algo que afecta ya no solo a un país, sino a dos más. En un mundo tan globalizado, los acuerdos con otros países es de vital importancia para poder progresar, caso contrario a las leyes federales, que solo acatan al país en concreto. Pero analizando bien todo, lo que aprendí y me retroalimenté con todo esto, me queda claro que hay una organización en todo esto. Pero, ¿de verdad todo esto se cumple? A mis cortos 18 años considero que no, y cuando se cumple es solo para la conveniencia de algunos. Lamentablemente vivimos en un país donde constantemente se violan los derechos y las normas. O sea, está muy todo, pero ¿qué pasa si nada de esto se cumple? ¿Qué pasa si ni siquiera los mexicanos sabemos los temas básicos? Obviamente caemos en la ignorancia, y al ser ignorantes, ¿cómo haremos valer nuestros derechos? ¿Cómo detendremos las injusticias si ni siquiera sabremos qué hay? El político propone y propone ideas, pero ¿cuántos de nosotros entendemos lo que eso conlleva? No muchos, a mi parecer. Por eso considero fundamental y primordial un proyecto como este. Si estamos informados, no nos podrán engañar ni manipular. Bien dicen que el conocimiento es poder, y yo lo creo. Y con esto es como llegamos al final de este grandioso podcast. Fue un honor y un privilegio poder contar con el tiempo de ustedes. En verdad lo apreciamos. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Sin duda pienso que hicimos un gran equipo. Fue un gusto y un honor estar con ustedes, chicas. Y los esperamos para el próximo podcast. Esto fue Analizando México. Nos vemos en la próxima.